Buenas noches a todos. Comenzamos hoy esta novena charla en este curso que estamos haciendo en este año sobre la doctrina del cardenal Newman en lo que hace a su vocación como historiador, Newman como historiador, y lo hacemos en este día de verdadera alegría al haber visto las escenas del día de ayer, de este nombramiento solemne de Newman como el 38º doctor de la Iglesia. Ustedes saben que esto ha sido algo excepcional porque desde hace muchos años los nombramientos de doctores de la Iglesia se hacían de una manera, diríamos, privada, dicho entre comillas, es decir, no se realizaba ningún acto solemne de proclamación, se anunciaba ese nombramiento, después se publicaba el documento correspondiente que exponía las razones por las que había sido nombrado doctor de la Iglesia, se lo inscribía entre el número de los doctores y ahí se terminaba todo. Por eso este nombramiento tan solemne, con una celebración propia en un día tan particular como fue ayer, con una fórmula de proclamación, no sé si vieron las imágenes, con una fórmula de proclamación como doctor, ha sido algo excepcional. Y a eso se le ha sumado que ha sido nombrado copatrono de la educación católica junto con Santo Tomás de Aquino. Como ha dicho el padre Fernando Caballer, el gran newmaniano argentino, nunca imaginó que en vida iba a haber tantos reconocimientos al cardenal Newman. Su beatificación, su canonización, su nombramiento como doctor de la Iglesia. La estampa, la imagen del cardenal Newman colgando del balcón central de la Basílica de San Pedro, como decían los comentarios, ha sido visto por 3 papas. El que lo beatificó, el que lo canonizó, el que lo ha nombrado doctor de la Iglesia, que verdaderamente es una alegría inmensa. Y para ustedes, que son los amigos de Newman en Salta, es verdaderamente también una alegría. Ustedes saben que ha ido una pequeña delegación de Salta con Monseñor Carnielo y otros más, y que han estado presentes en este solemne acto. Y yo por dentro pensaba, Monseñor debería haber venido aquí a buscarlos a ustedes para llevarlos en esta delegación para que estuvieran presentes en este acto, porque ustedes son los que lo vienen siguiendo a Newman desde hace tantos años y lo siguen viniendo en este horario tan extraño, tan difícil, en el invierno, en el verano, y no se pierden esta doctrina. Ustedes han intuido lo que ahora la Iglesia dice oficialmente. Ustedes se dieron cuenta que se trataba de un personaje especial y de una doctrina eminente con, como decía ayer el Papa, no me acuerdo bien la frase textual, ¿no? Pero decía así como la grandeza de la talla espiritual de Newman. Ustedes se han dado cuenta que no era un autor cualquiera y por eso justamente han querido seguirlo y me han animado también a mí a que continúe dando estos cursos sobre su doctrina. Dios quiera que podamos seguir años más
mientras Él lo permita. El tema que tenemos que tocar hoy es un tema que para Newman fue verdaderamente muy importante, que es el tema del liberalismo político y religioso. Es un tema que a él le impactó desde sus primeros estudios. Yo creo que eso los he dicho a ustedes en otras oportunidades. El primer libro de Newman, su primer estudio, fue sobre la historia de los arrianos. Y en esa historia él se dio cuenta de la correspondencia que había con el liberalismo de su época. Él se dio cuenta cómo ese tema estaba presente y venía como preparándose con actitudes en particular desde hacía muchos siglos. Si bien es un fenómeno propio del siglo XIX, pero como lo dijo después el Papa San Pío X, comenzando el siglo XX, es un poco como un colector, un recolector de todos los errores doctrinales anteriores. Si tuviéramos que hacer así un panorama histórico muy rápido y muy sintetizado, diríamos que el liberalismo como doctrina va apareciendo con los iluministas previos a la Revolución Francesa. Esa filosofía que según Newman y los historiadores ingleses es una remota consecuencia del protestantismo, que esto es importante decirlo porque los historiadores ingleses se dieron cuenta que en ese fervor que después se dio en la Revolución Francesa había un eco del protestantismo. Por eso ellos quisieron como tomar distancia, porque recuerden que el anglicanismo siempre quiso como diferenciarse un poco del protestantismo, aunque a la larga cae en lo mismo y el anglicanismo presente lo demuestra. Pero ellos quisieron tomar distancia y sobre todo cuando vieron los excesos y las matanzas y el genocidio de la Revolución Francesa, con más razón ellos quisieron tomar distancia y le adjudicaron a las ideas iluministas justamente su filiación luterana protestante. Bien, eso que se plasmó en Francia con el famoso lema, libertad, igualdad, fraternidad, después tuvo también su eco en Inglaterra, como tantas veces lo dijo Newman. De hecho, al final de esta presentación, si nos da el tiempo, quiero leer una definición que él dio prácticamente del liberalismo ya al final de su vida, cuando fue nombrado cardenal. En el año 1837, él sacó un escrito, un estudio en esos bocetos históricos que publicaba Newman sobre un personaje muy particular del liberalismo, en este caso francés. Me refiero a el padre Lamennais, nacido en 1782 y muerto en 1854. El padre Lamennais seguramente habrá estudiado, habrá leído, como sucedía en Francia en aquellos momentos, a los grandes filósofos de la Ilustración. Y sin duda alguna tenía alguna influencia de ellos, al menos en su actitud.
porque es como un padre del liberalismo, o sea que están las influencias, pero él ha sido la fuente de definición de muchos temas del liberalismo. Y Newman comenta en este escrito un libro escrito por el padre Lamennais que relataba y exponía su problemática con el gobierno central de la Iglesia, es decir, con Roma, durante los años 1831 y 1832. Justamente el nombre de este escrito es, traducido al castellano, podríamos decir, Asuntos de Roma. Y en ese escrito, él obviamente se justifica en este intercambio que hubo con el poder papal y obviamente con las consecuencias que tuvo para él. ¿Y cuál fue la fuente, digamos, de este problema? Trato de resumirlo para que sea más sencillo. Lo que Lamennais critica es el acuerdo que él veía que existía en Francia entre el gobierno francés y el gobierno papal de Roma. Posiblemente muchos de ustedes sepan que la Iglesia desde hace mucho tiempo organiza sus relaciones con los distintos gobiernos por medio de un tratado que se llama concordato. De hecho, la Argentina tiene un concordato con la Santa Sede que regula justamente las actividades y lo que es la vida de la Iglesia. Pero a Lamennais le parecía importante criticar este acuerdo que venía del año 1801, cuando se hizo el famoso concordato con Napoleón. Ustedes saben que después de la Revolución, o mejor dicho, durante la Revolución Francesa, queda totalmente abolido el culto católico en Francia. Recuerden que la Catedral de Notre Dame es convertida en el templo de la diosa Razón, bueno, todos los desmanes espantosos que hubo, y con Napoleón se normalizó un poco la situación, él se dio cuenta que no tenía ningún sentido buscar esa eliminación de la Iglesia Católica y justamente quiso hacer un trato con ella y se hizo ese concordato, que según lo que dice el padre Lamennais, estaba bañado con un viejo error de la Iglesia francesa, que se llama el galicanismo, justamente por los galos, que son el origen de los franceses, y que consistía, como digo, en un viejo error que llevaba ya muchos siglos en Francia. Consistía en un intento, en aquel tiempo, de la corona francesa de manejar y controlar todos los asuntos eclesiásticos. Newman ve una cierta correspondencia con lo que pasaba en Inglaterra. Lo que pasa es que en Inglaterra se formalizó con una ruptura directamente con Roma y directamente la corona tomando las riendas de la Iglesia en Inglaterra. En Francia es prácticamente lo mismo, con la diferencia de que no se rompe con Roma, pero se reclama constantemente los derechos propios de la Iglesia galicana y pidiendo autonomía, pidiendo poder manejar
sobre todo el tema del nombramiento de los obispos. Lamennais ve en este concordato con Roma, de parte del gobierno francés, una fuente de innumerables males. Y sin duda alguna, en eso tenía razón. Porque, además, vuelvo a repetir, hay historia detrás de esto, mucha historia, que la pueden ustedes encontrar en cualquier publicación sobre la historia de la Iglesia en Francia. Hubo enfrentamientos, incluso violentos, entre los partidarios del galicanismo y la corte papal que se oponía a estos reclamos y a estos atropellos, podríamos decir, de los gobernantes franceses. Y una vez que se dio este concordato, lo mismo que pasó acá en la Argentina, ¿no? Es gracioso, porque los gobiernos iban apareciendo con mayor o menor respeto hacia la Iglesia Católica, pero ninguno perdía los derechos adquiridos en el concordato. Esto se puede estudiar incluso en la historia argentina. Ustedes saben que toda América, justamente por el hecho de ser parte del Imperio Español, gozaba de esa institución que había favorecido a la corona española, que se llamaba el patronato, por el cual España, por una concesión justamente de Roma, tenía a su cargo la organización eclesiástica en América. Después que se dan las independencias americanas y que desaparece el gobierno español, es hasta gracioso ver cómo los gobiernos revolucionarios quisieron mantener esos derechos del patronato. Y en la Argentina, hasta que no se dio el concordato, creo que es del año 68, me parece, con el gobierno de Onganía, no se terminaron de organizar bien esas cosas. Pero en Francia pasaba lo mismo. O sea, fue el primer imperio, después vinieron los otros reyes, las restauraciones borbónicas, la Primera República, la Segunda República, no sé qué, pero todos mantenían esos mismos reclamos. Y ahí Lamennais justamente ve el problema. Es decir, que la Iglesia en Francia estaba cautiva. Ahora, nosotros con Newman tenemos que ver cómo detrás de un reclamo que parecería legítimo puede esconderse un veneno. Lamennais levanta una bandera que ya había sido levantada en años anteriores o en siglos anteriores, que creo que la hemos comentado con ustedes a raíz de la reforma gregoriana del Papa San Gregorio VII. Entre paréntesis, creo que les habrá llegado a todos, ¿no?, el material que les mandé, ¿no? Así que ahí tienen ustedes esos textos valiosísimos para leerlos. Si ustedes se acuerdan, en esa gran problemática del Papa San Gregorio VII, se levantaba la bandera de Libertas Ecclesiae, es decir, la libertad de la Iglesia. Justamente en las luchas con el emperador sobre las investiduras eclesiásticas. Aquí estamos prácticamente con el mismo tema. Y Lamennais levanta la misma bandera, es decir, la libertad de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia sea libre para su organización, para sus nombramientos, para su vida. Pero empieza a deslizarse, y con esto ya me van a ir entendiendo, y lo vamos a ir entendiendo a Lamennais y a Newman,
comienza a deslizarse por allí una doctrina nueva, que es la que va a crear el problema. ¿Cuál es la doctrina nueva que empieza a filtrarse? Libertad de la Iglesia, todo muy lindo. Independencia de la Iglesia, todo muy lindo. Separación de la Iglesia con el Estado. Y ahí aparece una doctrina nueva. Es decir, para que la Iglesia sea libre, tiene que ser totalmente autónoma del gobierno de turno. Y ahí entonces él dice, la problemática es el concordato. Es decir, que la Iglesia sea parte de los poderosos de este mundo. Que la Iglesia sea aquel con el cual un gobierno trata de igual a igual, porque el concordato es eso, ¿no? El poder pontificio, el poder del papal y el poder del rey o del gobernante, como ustedes quieran. Entonces, aparece por ahí también otra doctrina, que en ese momento hacía efervescencia en toda Europa. Ustedes saben que los papas, desde la época de Carlomagno, tenían su estado propio. En el centro de Italia estaban constituidos los estados pontificios. Según una antigua tradición, se decía que habían sido donación del emperador Constantino, la famosa donación de Constantino, que era más como una creencia, una fábula, podríamos decir, que una verdad. Pero el que constituye propiamente los estados pontificios y los consolida y se los da al Papa es Carlomagno. Desde esa época, bien, fluctuaban, a veces eran un poquito más grandes, otras veces más chicos, eran invadidos, etcétera, etcétera, pero para esta época el Papa seguía siendo soberano de los estados pontificios. Y por lo tanto, él era también un soberano temporal, llamemos así. Y Lamennais justamente ve que ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces él dice, nosotros estamos con el Papa, totalmente. Levantaron la bandera de los defensores número 1 del Papa, que en ese momento estaba muy amenazado. Y de hecho después, creo que ustedes saben, se le quitó al Papa los estados pontificios. En el año 1870 fue la famosa ocupación de Roma y la disolución de los estados pontificios. Todo eso en esta época estaba como organizándose y Lamennais, fíjense ustedes cómo está ahí en el borde, ¿no? Va entrando con sus doctrinas, pero como Newman va diciendo, en lo que él va viendo de Lamennais, justamente está en el borde y quizás puede inclinarse para el lado equivocado, como lamentablemente de hecho sucedió. Entonces, justamente hay que recuperar, decía él, el poder espiritual del Papa, que no tenga ningún tipo de poder temporal, que no establezca tratos con los soberanos de este mundo, que en su gran mayoría eran monarcas, eran reyes, y que justamente se pusiera a la cabeza de un gran movimiento que eche por tierra todos esos tratados, esos concordatos, y que conceda a todos
católicos y no, la famosa libertad. Y ese sistema, según la mentalidad de Lamennais, es el sistema democrático. Entonces, él hace como un voto o un deseo de que el Papa se levante como una especie de garante universal de las libertades y de estos movimientos que iban surgiendo por todo el mundo como herencia de la Revolución Francesa, eso ustedes lo saben, y que sea un poco el promotor de la democracia en el mundo. Es decir, por oponerse al galicanismo, por oponerse a estos juegos de poder, él imagina que su defensa al papado tiene que ir en este sentido. Es decir, que se constituya un gran jefe espiritual, pero que no tenga ningún poder efectivo. Porque el poder es observado por Lamennais como opresor. Es decir, el poder del monarca siempre ha sido invasivo y opresor. Miremos, dice él, lo que hace con la Iglesia. Quiere manejarla, quiere organizarla, quiere guiarla. Y dice él, no solo el nombramiento de los obispos, sino incluso de los párrocos. O sea, como una injerencia total en lo que es la vida interna de la Iglesia. Pero insinúa que eso sucede en todos los órdenes. O sea, una concepción de la autoridad bastante precaria. Una cosa es que se ejerza mal la autoridad y otra cosa es que el principio de la autoridad deba ser cancelado. Ustedes saben que eso después dio lugar a, ya a fines del siglo XIX, a lo que se llamó la teoría anarquista, que fue patrocinada por el marxismo, que aparece unos años después, pero se está creando el caldo de cultivo de todo eso. Bueno, ellos, Lamennais tenía sus seguidores en este campo, comenzaron a exponer sus ideas a través de un periódico, no recuerdo su nombre. Bien, y en ese periódico ellos defendían sus ideas y traían a colación los hechos del pasado, ya les he dicho algunos de ellos, de la historia de Francia, incluso traían algunos hechos de la historia más antigua de los padres de la Iglesia. Algunos de ellos los hemos visto en este curso, Newman los estudió expresamente como la querella entre el emperador Valentiniano y San Ambrosio. No sé si se acuerdan, en uno de los primeros encuentros hablamos sobre ese tema, ¿no? Cómo la Iglesia pedía para ella libertad, etcétera, etcétera. Y al principio sus ideas parecían ser muy correctas. Pero luego apareció estas problemáticas que les voy presentando a ustedes y comenzó a crearse una situación escandalosa. Newman comenta que los obispos franceses en principio callaron frente a la irrupción de estas nuevas ideas de Lamennais. No pone el motivo Newman, pero podemos intuirlo nosotros. Quizás estaban de acuerdo.
Pero justamente creó un escándalo público, además mediático, y entonces ellos, con Lamennais a la cabeza, pensaron que la mejor forma de solucionar el problema era trasladarse justamente a Roma y exponerle al Papa sus ideas con la esperanza de que iban a ser totalmente escuchadas y que iban a ser absueltos de todo error, etcétera, etcétera. Bien, en Roma le fue muy mal. Justamente eso es lo que Lamennais escribe en este folleto, Asuntos o Hechos sucedidos en Roma. Y uno se puede preguntar, ¿por qué le fue mal? Y justamente porque en Roma se mantenía la doctrina tradicional. La doctrina tradicional no es una doctrina anárquica, no es una doctrina que desprecie la importancia y el valor de la autoridad. Y no es, o no era en aquel momento, tan proclive al sistema democrático. Roma había visto clarísimamente de dónde provenía la democracia moderna y provenía de los principios revolucionarios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Se había visto con toda claridad el relativismo que se encontraba detrás de esa fórmula. Y sobre todo el nuevo concepto de libertad, que ahí está el error de Lamennais. El nuevo concepto de libertad, que es el concepto revolucionario, es la libertad absoluta. No es la bandera Libertas Ecclesiae levantada por el Papa San Gregorio VII, no es esa bandera. No, es ensalzar a la libertad como el principio supremo que define al ser humano y que debe ser defendido a muerte. Newman no lo dice porque son cosas que vinieron después, pero eso lo puedo decir yo. O sea, Newman acá hace una crítica a esa idea de Lamennais de la libertad absoluta. Yo he visto en Roma, en la Argentina, gracias a Dios, es un partido político que no tiene mayor importancia. Pero la famosa democracia cristiana italiana, que ha tenido una importancia política gigantesca, tiene un escudo. Posiblemente alguno de ustedes lo conozca. El escudo de la democracia cristiana italiana, bueno, está el escudo, hay una cruz, y sobre la cruz, ¿qué palabra está escrita? Libertad. Esa es la palabra. Ese es el objetivo. Esa es la finalidad. Ahora, como bien dice Newman, si yo levanto la bandera de la libertad absoluta, que es una bandera revolucionaria, no queda ninguna autoridad en pie. No queda ninguna autoridad en pie. Y como dice Newman, Lamennais criticó la autoridad política y se levantó contra ella y quiso indicarle al Papa, que eso lo pone Newman muy bien, y se fueron a Roma, no para escuchar la voz del Papa, que es la que finalmente escucharon, ¿no? Pero ellos no fueron a escuchar la voz del Papa. Ellos fueron a imponerle obligaciones al Papa, lo cual no correspondía.
Y la obligación que ellos le querían poner al Papa era justamente la de la libertad absoluta. Es decir, que él sea una especie de padre espiritual en las cuestiones espirituales, pero que en lo demás dejara libertad absoluta. Es decir, separación de la Iglesia con el Estado. Vean ustedes cómo van apareciendo los principios liberales que después, a fines del siglo XIX, explotaron, ¿no? Separación de la Iglesia con el Estado. Canonización del sistema democrático. Elevación de la libertad a principio absoluto. Libertad de conciencia. Libertad de culto. Libertad total. ¿Dónde quedan los principios de la religión revelada? ¿Dónde quedan los principios que ha enseñado nuestro Señor Jesucristo? Miren, si a ustedes les interesa el tema, que supongo que sí, el Papa Juan Pablo II, en la famosa encíclica El Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, hace justamente esta crítica al sistema democrático. Porque justamente Juan Pablo II dice, los parlamentos deciden sobre la vida humana de acuerdo a una cantidad de votos. Y no puede ser. Hay principios, hay verdades que no dependen de los votos de un parlamento. Y no podemos tener nosotros libertad de legislar sobre esos temas. Es muy interesante lo que dice Juan Pablo II, y porque es la doctrina tradicional de la Iglesia. La Iglesia nunca ha estado de acuerdo y nunca puede estar de acuerdo con ese principio de la libertad absoluta, que es la bandera que levantaba Lamennais. Bueno, para concluir un poquito la historia, ellos en Roma prácticamente no recibieron ninguna indicación, pero el Papa les respondió con una famosa encíclica, que es de las primeras encíclicas antiliberales, que se llama Mirari Vos. La famosa encíclica con la que se condena esta libertad absoluta. La libertad de prensa, la libertad de conciencia, la libertad de culto, porque obviamente la Iglesia se opone. Y por eso quiere tener trato con los gobiernos. Y por eso no quiere separarse del Estado, porque la Iglesia es responsable de que el Estado sea el gran patrocinador de la verdad moral, de la verdad religiosa, del culto auténtico, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Si la Iglesia se desentiende de lo que es, en definitiva, la vida pública, imagínense a lo que queda reducida. Bueno, y ahí termina Newman su estudio diciendo que Lamennais, queriendo levantarse contra un abuso de autoridad del gobierno francés galicano, en definitiva encarna el espíritu revolucionario de levantarse contra la autoridad. Y el que se levanta contra la autoridad civil, dice Newman, en poco tiempo se levanta también contra la autoridad religiosa. Y en definitiva se levanta contra toda autoridad. Bien, ahí termina su estudio, pero yo quiero leerles a ustedes estas palabras de Newman que son tan importantes sobre el tema del liberalismo. Él las pronunció en el año 1879, ya al final de su vida, cuando fue elegido cardenal. Pero son muy interesantes y por eso las quiero compartir con ustedes. Dice Newman: me alegra decir que me he opuesto desde el comienzo a un gran mal,
Durante 30, 40, 50 años he resistido con lo mejor de mis fuerzas al espíritu del liberalismo en religión. Nunca la Santa Iglesia necesitó defensores contra él con más urgencia que ahora, cuando desafortunadamente es un error que se expande como una trampa por toda la tierra. Y en esta ocasión, en que es natural para quien está en mi lugar considerar el mundo y mirar la Santa Iglesia tal como está y su futuro, espero que no se juzgará fuera de lugar si renuevo la protesta que he hecho tan a menudo contra el liberalismo, ¿no? Y continúa diciendo, el liberalismo religioso es la doctrina que afirma que no hay ninguna verdad positiva en religión, que un credo es tan bueno como otro. Y esta es la enseñanza que va ganando solidez y fuerza diariamente. Es incongruente con cualquier reconocimiento de cualquier religión como verdadera. Enseña que todas deben ser toleradas, pues todas son materia de opinión. La religión revelada no es una verdad, sino un sentimiento o gusto. No es un hecho objetivo ni milagroso, y está en el derecho de cada individuo hacerle decir tan solo lo que impresiona a su fantasía. La devoción no está necesariamente fundada en la fe. Los hombres pueden ir a iglesias protestantes y católicas, pueden aprovechar de ambas y no pertenecer a ninguna. Pueden fraternizar juntos con pensamientos y sentimientos espirituales sin tener ninguna doctrina en común o sin ver la necesidad de tenerla. Si pues la religión es una peculiaridad tan personal y una posesión tan privada, debemos ignorarla necesariamente en las interrelaciones de los hombres entre sí. Si alguien sostiene una nueva religión cada mañana, ¿a ti qué te importa? Es tan impertinente pensar acerca de la religión de un hombre como acerca de sus ingresos o el gobierno de su familia. La religión en ningún sentido es el vínculo de la sociedad. Eso es el liberalismo. Y es lo que proclamaba Lamennais. No puede ser el vínculo social. No puede haber una religión común en todo el Estado. Por eso la religión no tiene que buscar ese acuerdo con el Estado. Ahí está el principio de separación. Hasta ahora el poder civil ha sido cristiano. Aún en países separados de la Iglesia como el mío, el dicho vigente cuando yo era joven era: el cristianismo es la ley del país. Ahora en todas partes, ese excelente marco social que es creación del cristianismo está abandonando el cristianismo. El dicho al que me he referido se ha ido o se está yendo en todas partes, junto con otros 100 más que le siguen, y para el fin del siglo, a menos que interfiera el Todopoderoso, habrá sido totalmente olvidado. Hasta ahora se había considerado que solo la religión, con sus sanciones sobrenaturales, era suficientemente fuerte para asegurar la sumisión de nuestra población a la ley y al orden. Ahora los filósofos y los políticos están empeñados en resolver este problema sin la ayuda del cristianismo. Reemplazarían la autoridad y la enseñanza de la Iglesia antes que nada por una educación universal y completamente secular, calculada para convencer a cada individuo que su interés personal es ser ordenado, trabajador y sobrio. Luego, para el funcionamiento de los grandes principios que toman el lugar de la religión y para el uso de las masas así educadas cuidadosamente, se provee de las amplias y fundamentales verdades éticas de justicia, benevolencia, veracidad y semejantes de experiencia probada y de aquellas leyes naturales que existen y actúan espontáneamente en la sociedad. Entonces Newman se daba cuenta, ¿ven? Una sociedad que
justamente no quería tener el fundamento del cristianismo, sino una simple moral. En cuanto a la religión, es un lujo privado que un hombre puede tener si lo desea, pero por el cual, por supuesto, debe pagar y no debe imponer a los demás ni permitirse fastidiarlos. El carácter general de esta gran apostasía es uno y el mismo en todas partes, pero en detalle y en carácter varía en los diferentes países. Luego, el principio liberal nos está forzando por la necesidad del caso. ¿Cómo puede ser posible que actúen juntos en asuntos municipales o nacionales si cada uno de los individuos insiste en el reconocimiento de su propia denominación religiosa? Toda acción llegaría a un punto muerto a menos que el tema de la religión sea ignorado. No podemos ayudarnos a nosotros mismos. Y además debe tenerse en cuenta que hay mucho de bueno y de verdadero en la teoría liberal. Por ejemplo, para no decir más, están entre sus principios declarados en las leyes naturales de la sociedad los preceptos de justicia, veracidad, sobriedad, autodominio y benevolencia a los que ya me he referido. No decimos que es un mal hasta no descubrir que esta serie de principios está propuesta para sustituir o bloquear la religión. Es decir, el liberalismo toma ideas que son cristianas, como la libertad misma, pero se la utiliza para suplantar la religión. Y miren cómo termina. Nunca ha habido una estratagema del enemigo ideada con tanta inteligencia y con tal posibilidad de éxito. Y ya ha respondido a las expectativas que han aparecido sobre la misma. Está haciendo entrar majestuosamente en sus filas a un gran número de hombres capaces, serios y virtuosos, hombres mayores de aprobados antecedentes y jóvenes con una carrera por delante. Es decir, Newman ha sido el gran enemigo del liberalismo y uno de los que mejor lo han comprendido y uno de los que mejor lo han condenado. Ahora que ha sido nombrado doctor de la Iglesia, quizás va a ser importante también resucitar todas estas expresiones de Newman, que por supuesto conservan valor hasta el día de hoy.